Hola, buenas noches para todos. Nuevamente nos vemos por acá el día de hoy. Gracias por estar en sala. Voy a hacer la presentación, voy a pasar la presentación y ya nuevamente enciendo el micrófono. Profe, buenas noches, muchas gracias. Ahí quedamos pendientes. Listo. Están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, señora, yo la veo. Revisión de jeringas, Listo. agujas, ángulos y volúmenes. Y volúmenes, listo. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Nos vemos nuevamente por acá. Recuerden que pues adelantamos esta clase por ser el miércoles un día de fiesta, ¿cierto? Reciban un cordial saludo. Recuerden que mi nombre es Lady Diana Navarro Celis. Soy enfermera y docente del programa técnico laboral por competencias en auxiliar de enfermería de CELAB Colombia. Y pues les doy la bienvenida esta noche a esta clase en la cual abordaremos un tema esencial que damos continuidad a la clase anterior para la práctica segura de la enfermería, que es la revisión de las jeringas, agujas, los ángulos de aplicación. Vamos a hacer un pequeño recorderis porque en la pasada vimos todo esto de las vías y los ángulos, y los volúmenes a administrar. La administración de medicamentos por vías inyectables es un procedimiento frecuente que se realiza en el ejercicio como personal auxiliar de enfermería, como personal de salud, el cual exige, ¿qué nos exige? Precisión, ¿cierto? Conocimiento técnico y responsabilidades de cada uno de nosotros en el momento de ejecutar este procedimiento de inyectología independiente de la vía que se vaya a utilizar. Un error por parte de nosotros a la selección del material, de pronto la vía que nos indicó el médico de la administración, utilizamos un ángulo diferente de aplicación o el volumen a administrar, eh, lo, eh, nos equivocamos, cometimos un error con lo que nos indicó el médico, genera un dolor innecesario en el paciente, fallas terapéuticas y seguramente complicaciones para el paciente. Entonces, eso es lo que no queremos. Y lo que queremos abordar acá es entender las medidas en calibre y longitud, que ya las vamos a ver, y entender para qué se utilizan diferentes agujas. El objetivo de esta clase es comprender claramente los materiales a utilizar, cómo utilizarlos y por qué, y vamos fortaleciendo, como todas las clases que lo hablamos, el pilar de la seguridad del paciente y la calidad del cuidado por parte del personal de enfermería. Listo, entonces el tema de hoy son la revisión de jeringas, más que las jeringas es más las agujas que vamos a revisar. Vamos a hacer un recorderis de los ángulos y vamos a revisar los volúmenes a administrar dependiendo de las jeringas y las agujas, de las agujas y las vías. La precisión en seguridad del paciente, entonces, ¿cuál es la importancia? Este procedimiento es frecuente, como ya les había dicho, en toda nuestra práctica, pero ¿cuál es el impacto importante que vamos a tener? Es con la seguridad del paciente, que requiere pues de nuestra técnica, de nuestro conocimiento y una precisión pues en cada paso. ¿Cuáles son los objetivos de la clase del día de hoy? Identificar y seleccionar correctamente jeringas y agujas según el procedimiento. Que pues obviamente a raíz de la experiencia propia,
a raíz de todo el ámbito que llevo, pues no es mucho, habrán muchísimas personas que tienen más experiencia que la que yo tengo, ¿cierto? Pero ¿qué les quiero decir acá? Que una cosa es la teoría, lo visual, ¿cierto? Que debe quedar clara, obviamente, crear claras las medidas, los volúmenes, y otra cosa es la experiencia a la que vamos adquiriendo estas precisiones. No sé si me hice entender. Una cosa es la teoría, ¿cierto? Y otra cosa es el ámbito práctico y el ámbito de experiencia en mi área laboral. Como todo, ¿verdad? Como todo. Por ejemplo, yo estoy ejerciendo en un área administrativa, por ejemplo, y resulta que quise renunciar, para no decir que me renunciara. Quise renunciar y me fui, o el único sitio donde conseguí trabajo, ¿cierto? Porque no, lo importante es ejercer, fue en un área asistencial, es decir, en un hospital. Y seguramente yo llevaba mucho tiempo en un área administrativa donde todo esto lo tengo en teoría, pero la práctica se me dificulta o no, o ya estaba de pronto olvidada. Entonces, ¿a qué voy? A que en ese momento yo empiezo a hacer mi recorderis de toda mi teoría, ¿cierto? Y empiezo en mi proceso de adquirir experiencia en mi ámbito nuevo laboral. Por ejemplo, ustedes están en áreas diferentes de experiencia. Cada uno tiene, aquí en este grupo tenemos bastantes áreas, el cual seguramente, por ejemplo, digamos, la estación de bomberos de X parte se terminó porque no hubo más presupuesto. Bueno, no sé, eso como alguien a la otra vez me comentaba que eran recursos del municipio, del pueblo, de la ciudad. Se acabó por X o Y razón y yo soy auxiliar de enfermería y empiezo a pasar hojas de vida y me salió trabajo en un área asistencial. Yo tengo el conocimiento claro, ¿cierto? De identificar, selecciono, sé de pronto los volúmenes, los calibres, pero mi área práctica empiezo a ejecutar. Entonces, quiero que quede claro esa parte, que una cosa es lo que vamos a ver en teoría y otra cosa ya es en la parte práctica. Reconocer los ángulos de aplicación adecuados por cada vía, aplicar volúmenes seguros para cada tipo de administración. Los ángulos lo vimos en la clase pasada. Acá vamos a hacer un recorderis, actuar con responsabilidad y técnica séptica en cada momento. ¿Y cuál es la precisión que queremos garantizar? La seguridad del paciente, ¿listo? En todo lo que vamos haciendo de forma correcta y la precisión en cada paso que vamos ejerciendo. Entonces, nos dice que las jeringas, que pues ya la clase pasada explicamos las partes de las jeringas, que es muy importante tenerlas en cuenta. Tenemos las jeringas con diferentes volúmenes, ¿cierto? Tenemos las jeringas de 1 ml, tenemos jeringas de 3 ml, tenemos jeringas de 5 ml, tenemos jeringas de 10 ml, de 20 ml, que como podemos ver, pues el volumen es más grande en cada una de ellas, de 3, de 5, de 10, de 20 y de 1 ml, que es la que utilizamos para las pruebas de tuberculina. Recuerdan que les comenté las de insulina, aplicación de insulina y las pruebas de penicilina. El uso correcto, la medición exacta del medicamento, relación directa con el volumen a administrar, es muy importante. Por ejemplo, yo tengo una ampolla de diclofenaco y el médico indica diclofenaco intramuscular, una ampolla. Ahora, es la orden del médico, ¿cierto? La ampolla, ¿por cuánto viene? Entonces yo lo que hago es mirar la ampolla. Ah, ella viene en 3 ml. ¿Qué jeringa voy a utilizar? La Según ampolla viene según la dosis que solicitó, ¿cuánta dosis había solicitado el médico? Ese? diclofenaco ampolla. Él indicó un diclofenaco ampolla, ¿cierto? Muy Aplicar bien. intramuscular ahora. Entonces, como personal, ¿qué haría en ese momento teniendo la orden del médico? Si me toca buscar digamos, la jeringa, buscaría una con una capacidad, bueno, igual o superior a lo que solicitó el médico. Muy O bien, sea, muy 3 bien. o más. 3 o más.
Listo, muy bien. Resulta que la ampolla viene por 3 ml, ¿cierto? Yo visualizo la ampolla porque el doctor me está diciendo diclofenaco y la ampolla de diclofenaco es una sola presentación. A diferencia de la hexametazona, a diferencia de otras, ¿sí? Pero ¿cuál era el hecho de que el doctor dijera diclofenaco de 5 miligramos, ¿cierto? Y las ampollas traen los miligramos con los ml. Entonces, ¿yo qué hago? Utilizo, lo primero que voy a hacer es mirar, ¿cierto? De cuánto viene la ampolla de diclofenaco que el médico me indicó y yo voy a utilizar una jeringa del volumen de la ampolla o una jeringa superior al volumen. En este caso, la ampolla viene de en 3 ml y voy a utilizar una jeringa de 3 o podría utilizar una de 5. Llegado al caso que no tenga una de 3, puedo utilizar una de 5 y me está diciendo que es intramuscular. Y más adelante este casito lo vamos a relacionar ya con las vías a administrar estos volúmenes. ¿Listo? Función, evitar errores de dosis. ¿Para qué tienen la función la jeringa, los volúmenes? Evitar errores de dosis, porque también puede ser que el médico me diga aplicar media ampolla, ¿verdad? Podría ser. Podría ser que el médico me diga aplicar media ampolla. Entonces, ¿yo cuánto aplicaría si vienen 3 ml? 1.5, ¿verdad? Pues, Sí, señor. 1.5. Y eso me evita un error en las dosis administradas. Entonces, estas son las jeringas, la clasificación por volúmenes de cada una de ellas, nos da una medición exacta del medicamento, una relación directa con el volumen a administrar y como función tienen ellas que nos evita errores en las dosis administradas. ¿Listo? Ahora vamos a algo muy importante porque la vez pasada ya habíamos visto también lo de las jeringas. Vamos a algo muy importante y fue una pregunta que Henry nos hizo la vez pasada de que las jeringas vienen por, las agujas vienen por colores, ¿cierto? Ellos tienen unos calibres, tienen una longitud. Entonces, los calibres, ¿cuáles son las características de ellas? Que traen un diámetro de la aguja. Podemos ver los biseles en esta imagen, ¿cierto? Y podemos ver que unas son con mayor calibre, que es el calibre, es por donde va a salir el líquido dependiendo de lo soluble que sea, la viscosidad que él tenga. Ustedes conocen medicamentos como la penicilina, ¿cierto? Que es lechosa, que nos toca utilizar un calibre de una aguja grandecita para poder que el líquido por su viscosidad salga. No podemos utilizar una de un calibre delgado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el líquido no va a salir. Estos son los calibres expresados en gauge, ¿cierto? Con la letra G mayúscula, siempre se van a encontrar en las etiquetas, en los empaques de estas agujas con la letra G mayúscula y son los calibres que nos determinan la viscosidad del medicamento que puede administrarse, ¿cierto? Podemos ver los biseles y podemos ver el diámetro de esa aguja según su calibre. La longitud es el largo de la aguja. Sí podemos ver que hay unas más cortas, unas más largas. Hay unas más cortas, unas más largas, entonces eso se mide en la longitud. Varía según la profundidad de penetración requerida para cada vía de administración. Por ejemplo, esta que es corta, con un calibre de 25G, ¿para qué la utilizaríamos esta corta con un calibre de 25G en las vías de administración que vimos en la clase pasada? ¿En qué vía se utilizaría esa calibre 25G con una longitud de 1.5? esa es la corta, ¿no, profe? Yo la usaría, Sí, señor. digamos, en la vía subcutánea con un medicamento viscoso. Sí, en la vía subcutánea se puede utilizar, sí, señor, es un calibre pequeño,
¿sí? Necesitamos para una insulina, no necesitamos un medicamento como lechoso, más espeso, es algo muy líquido, ¿cierto? Como una insulina, la subcutánea. También la podríamos utilizar para una intradérmica, ¿recuerdan? Que es la pápula que se realiza para las pruebas de tuberculina, pero bueno, la idea es que estamos entendiendo el calibre y la longitud de la aguja. Los colores, no se me vayan tanto por los colores. Señor. Discúlpeme una pregunta. ¿Puedo encontrar agujas de longitud corta de diferentes calibres? O sea, Sí, señor. Sí, señor. Mire, podemos importa. ver esta de 21. Si vemos que el calibre aún se ve ancho Sí, señora. y es corta. Muy bien. Y podemos ver en esta imagen cómo es longitud larga y el calibre es ancho. Podemos encontrar longitud corta con calibre grande, ¿cierto? O longitud larga con calibre grande. Excelente. Gracias, profe. Bueno, sí, señor. Les estaba comentando que no se me guíen mucho por los colores porque cada fabricante, ¿sí? Utiliza diferentes colores. No se me vayan a guiar por los colores porque nos confundimos. Cada laboratorio, cada fabricante de estas agujas utiliza diferentes colores. ¿Qué es lo importante? Y esto nos va a que nosotros no nos confiemos en los colores, es leer la etiqueta, el empaque en el cual viene la aguja, en el empaque en el cual viene la jeringa, y ahí nos dice qué longitud tiene y qué calibre tiene. O sea, es simplemente leer, ¿cierto? Y no nos vamos a identificar el calibre y la longitud por los colores. Ojo con lo que les estoy diciendo el día de hoy, porque yo he tenido muchos auxiliares que cometen el error y me destapan y resulta que se me guiaron por el color, una rosada, pero no, ¿qué nos costaba leer, verdad? Y se destapa, ¿y qué pasa con eso? Pues debemos desecharlo porque ya está destapado. Entonces, vamos a tener en cuenta que no nos guiamos por los colores, sino leemos del empaque de las agujas. Criterios de selección, tipos de vía administrar. Entonces, fue el ejemplo que les puse ahorita. Si yo tengo un calibre pequeño y longitud corta, ¿para qué vía lo voy a utilizar, cierto? Esto vamos a seleccionar según la vía intradérmica, subdérmica, intramuscular, la viscosidad del medicamento a administrar. Si ve, mire, por ejemplo, miremos esta rosadita que es un calibre 18, ¿cierto? Mire esta, cómo se ve muy parecida, pero mire qué color es. ¿Sí ve? Es larga, longitud larga, es un calibre grueso, calibre 18, pero acá la vemos rosada, aquí la vemos de un amarillo claro. Entonces, es importante saber la viscosidad del medicamento que se va a administrar para saber qué calibre vamos a utilizar. En los medicamentos liofilizados, ¿conocen esa palabra de medicamentos liofilizados? Como referido a medicamentos que tienen algún tratamiento de temperatura. No, no, señor. El medicamento liofilizado es aquel que viene en polvo. Si lo han visto, ampollas que vienen en polvo blanco, un polvo amarillento, y tenemos que diluirlo. Tenemos que introducir solución salina para diluirlo y la ampolla nos va indicando en cuánto lo debemos diluir. La mayoría de medicamentos liofilizados se diluyen en 5 cc, o sea, en 5 ml. ¿Y cuánto nos va a salir? ¿Cuánto nos debe salir en líquido administrar? Los Profe, mismos 5 cc. 5 cc. Listo. Entonces, esos medicamentos liofilizados son de una viscosidad gruesa, ¿sí? Porque los venían en polvo y los diluimos. Esto es lo que quiero hacer entender. Las penicilinas también vienen así. Debemos utilizar un calibre grueso para administrarlas. ¿Listo? Tener en cuenta esa viscosidad del medicamento. La edad y la contextura física del paciente. No es lo mismo aplicar una inyección intramuscular
con una longitud de esta a un niño, ¿cierto? Administrar una intramuscular con una longitud así, con el mismo calibre. ¿Sí me hice entender? Pediátrico para una inyección intramuscular, necesitamos una longitud corta del mismo calibre y no una longitud como esta, con el mismo calibre para un adulto, que es diferente. Por eso debemos mirar la edad y la contextura física del paciente. A una persona robusta, a una persona obesa o con buen músculo, no es lo mismo a una persona delgada, con una delgadez extrema. ¿Qué quiero que entiendan aquí también con esto del número del calibre? El número mayor significa que la aguja es más fina. Miren cómo lo podemos ver acá. 18G, mire el calibre. 22, 21, 20, mire cómo va disminuyendo los calibres. Y el 25, que es el número mayor, esto significa, hay más calibres, ¿no? Hay 30, 32. Esto significa que la aguja es más fina, independiente de la longitud de la aguja. ¿Listo? Y el número menor porque hay 16 también, la aguja es más gruesa, el calibre es más grueso. Preguntas hasta el momento. Entonces, una pregunta con respecto a esos medicamentos liofilizados, ¿siempre el solvente va a ser solución salina o se puede Sí, lactato también? no se puede cualquier disolvente, eso ya es lo que el médico nos indica, se puede en agua destilada también, pero casi siempre se utiliza la solución salina. Es más, cuando nosotros estamos en un área de hospitalización, tenemos el equipo o el carro de medicamentos y ahí hay una solución salina que está marcada que es para disolver los medicamentos. Sí, que está marcadita y ella pues tiene su fecha de apertura y sabemos cuánto nos debe durar y cuándo se debe desechar así no se haya acabado, pero en su gran mayoría se disuelven con solución salina, los medicamentos liofilizados. Y tenemos un suerito que le llamamos la solución salina, un suero en el carro de medicamentos para disolver los medicamentos. Pero sí, se pueden disolver en agua destilada, se pueden disolver en lactato, en destrozas y no. Muchas gracias. Bueno, sí, señor. Algo muy importante aquí que les tengo esta diapositiva es que mire los calibres, ¿cierto? El diámetro más o menos aproximado de esta aguja y para qué tipo más o menos, qué uso le vamos a dar. Mire que esta de 16, mire acá hay 16, 15, mire estos calibres, ¿cierto? Cómo son más anchos, más gruesos y mire cómo a mayor número el calibre es menos. ¿Sí? Y a menor número el calibre es más. Una de 16 podemos utilizarla para emergencias, inyecciones de gran volumen, transfusiones rápidas. ¿Qué requerimos con esta transfusión de sangre, transfusión de líquidos? Que pues sea rápido, que pase muy rápido a un calibre de estos. Una de 18, extracción rápida de sangre. Vamos a tomar una prueba de laboratorio rápido, ¿cierto? Porque el calibre todavía sigue siendo grueso, transfusiones sanguíneas, administración de grandes volúmenes de líquido, necesitamos pasar a chorro porque está deshidratado el paciente, de 20, un calibre de 20, administración de grandes volúmenes de líquido, todavía sigue siendo ese calibre anchito, gruesito, de 21, extracción de sangre estándar, no necesitamos de rapidez, necesitamos una extracción de sangre del paciente que está hospitalizado y vienen a tomarle unas pruebas de laboratorio, inyecciones intramusculares en adultos, la de 21, de 23 inyecciones intravenosas, es decir, aquella vía que vimos en la clase pasada, de que me hacían la pregunta de que si yo puedo también pasar un medicamento directo por la vena sin necesidad de poner todo el equipo, macrogoteo, entonces sí se puede, podemos utilizar esta de 23, intramusculares en pediatría, ¿cierto? Que son de calibre más delgado y son más cortas, de 25 inyecciones intramusculares en niños también, mire cómo es de calibre delgado y más corta, inyecciones subcutáneas, administración de medicamentos y extracción de fluidos en niños
y la de 30 y 32 inyecciones subcutáneas, especialmente la insulina, porque ellas son de un calibre más pequeño. Recuerda, número menor, mayor calibre, número mayor, menor calibre. ¿Listo? Mayor calibre con el número menor y con el número mayor, menor calibre. Y los colores varían. Bueno, podemos ver aquí, mire cómo también nos varía, ¿cierto? Mire, esta está de una longitud, pero un menor calibre. Mire esta, cómo tiene un mayor calibre, menor longitud. Podemos verlas de diferentes agujas, administrar medicamentos. La intradérmica, utilizamos una jeringa de 1 ml. Recuerden que es la que hacemos las pruebas. Un calibre fino y corto. ¿Cuál podemos utilizar? Esta de un calibre fino y corto. La subcutánea, vamos a utilizar una jeringa de 1 o de 3 ml con un calibre fino, una longitud media. Podría ser esta azulita, ¿cierto? Una longitud media, no la queremos con un calibre ancho, ni con un, no la queremos corta, ni tampoco tan larga con la longitud. Esta azulita estaría bien para una subcutánea. Y recordemos los ángulos y recordemos en qué parte se administra, porque una intramuscular necesitamos con una longitud, porque hasta dónde tiene que llegar, hasta el músculo. La intramuscular utilizamos una jeringa de 3, de 5, de 10, eso depende del volumen que se vaya a administrar, un calibre gruesito y una longitud larga. Mire cómo nos varía el calibre, que es más gruesito que estas, y la longitud es larga. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar hasta el músculo del paciente. Eso depende también de la vía en la que vamos a administrar y tener en cuenta los volúmenes que se van a administrar y tener en cuenta la viscosidad de los medicamentos que se van a administrar. Aquí vamos a hacer el recorderis. Por ejemplo, recordemos. ¿Quién me quiere leer, por favor, la primera? La primera referencia a la gráfica, profe, o lo que dice aquí es garantizando la profundidad Esa. intradérmica, 10 grados a 15 grados, casi paralela a la piel, penetración superficial. Listo, muchas gracias. Entonces recordemos, tenemos la intradérmica que se administra, recordemos, ¿cierto? En la primera capa de la piel es superficial con un ángulo de 10 a 15 grados, ¿cierto? Y es muy superficial, casi paralela a la piel, por eso el ángulo es tan pequeño de la piel a la jeringa. ¿Listo? ¿Quién me lee la segunda? Por favor. Subcutánea a 45 grados según el pliegue cutáneo del paciente. Ok, entonces, gracias. La subcutánea es esta que debemos llegar ¿a dónde? Al tejido subcutáneo, al tejido grasoso, que es este amarillito, con un ángulo de 45 grados, o podemos también, eso depende de la contextura del paciente. Al hacer el pliegue, recuerden la clase anterior, el pliegue, cómo lo debemos realizar que sea correcto, dependiendo de esa contextura. Si el paciente es bastante robusto, podemos utilizar un ángulo de 90 grados en esta subcutánea, pero en pacientes que sean robustos, que sean gorditos, obesos. Si no, seguimos con este ángulo de 45 grados, hacemos el pliegue y llegamos a nivel del área subcutánea. Y el último, ¿quién me lo quiere leer, por favor? Intramuscular a 90 grados, perpendicular a la piel, penetración profunda. Muchas gracias. Entonces tenemos la otra vía, que es la intramuscular, como su nombre lo dice, llega al músculo de la persona, va en un ángulo de 90 grados y lo que nos dice perpendicular a la piel, directo a la piel profunda, y necesitamos el calibre, ¿cierto? No tan grueso y una longitud larga. ¿Para qué? Para que nos llegue al músculo.
Estas son las vías, la otra que nos hizo falta acá es la intravenosa o endovenosa, recuerden, que va directo al torrente sanguíneo, es decir, va directo a la vena, y más o menos se utiliza un ángulo de 25 grados a la piel, de la piel a la jeringa, ángulo de 25 grados, y es la endovenosa. ¿Listo? Recordemos que estas son las vías importantes para administrar medicamentos. Tenemos la otra. ¿Quién me dice cuál nos hace falta? Nos hace falta una vía. Que no la podemos olvidar, no es con uso de jeringas ni agujas. ¿La oral? La oral, bien. ¿Y cuál Le otra quito vía la tenemos en la oral? Una es oral donde el paciente traga, pasa la pastilla, la cápsula, y la otra, ¿cuál es? La sublingual, profe. Muy bien, muchas gracias. La sublingual, que recordemos que ella tiene una acción rápida, como su nombre lo dice, va debajo de la lengua y la acción es súper rápida, que se utiliza más que todo en los pacientes con crisis hipertensivas. Bueno, ahora, ¿cuáles son los límites para prevenir lesiones en estas áreas de aplicación de medicamentos? ¿Cuál es el volumen máximo de cada uno? La intradérmica, el volumen máximo es 0.1. Es algo muy mínimo. ¿Y qué jeringa es la que vamos a utilizar? De 1 ml. Un calibre Sí, grueso, para la intradérmica. precisamente, pero corto en su longitud. Sí, un calibre delgado. Un calibre delgado. En este caso, ¿cuál calibre utilizaríamos? De las imágenes. Que a mayor número, menor diámetro. Entonces, por ahí un calibre 20 algo, 20, no, ahí sí, 25. Sí, un calibre entre 25 y 30, porque es un menor calibre y la longitud es corta. Y vamos a utilizarla para una intradérmica. Yo no necesito una longitud de una aguja larga para una intradérmica si la vamos a utilizar un ángulo de 10, ¿cierto? De 10 grados, y solamente vamos a hacer es una pápula para una prueba de tuberculina, de penicilina, vamos a hacer la pápula de la vacuna de BCG. Entonces no necesitamos. Y el volumen, mire que el volumen es apenas 0.1 ml en la aplicación de esta vía intradérmica. La dosis, el volumen máximo es 0.1 ml. Muchas gracias, muy bien. Volumen muy limitado para inyecciones superficiales. Entonces necesitamos un calibre pequeño, cierto, delgado, y una aguja corta. La subcutánea, el volumen máximo es de 1 ml, es decir, que en esta vamos a utilizar una jeringa de 1 ml porque es el volumen máximo, ¿cierto? Y es lo recomendado para evitar, pues, distensión tisular o daños a nivel de nervios, de músculos, dolores que no debemos causarle al paciente. En esta subcutánea, ¿cuál calibre podríamos utilizar? Necesitamos. 22. Sí, podría ser. Vamos a devolvernos por acá la imagen donde tenemos las agujas. Mira que un 22 puede ser, vamos llegando a un tejido subcutáneo, y no es cierto, no es un calibre grueso porque no necesitamos, una subcutánea es una insulina, ¿cierto? Podríamos utilizar un 23 también, podríamos utilizar un 25 también, ¿cierto? Mire, son cortas de calibre delgado porque es una viscosidad transparente, no es espesa, no es lechosa. ¿Listo? ¿Cuál era la diapositiva por acá? Espérame a ver. No, la anterior. Ay, ¿cuál era ahora? Creo que la anterior, profe. Creo que era la 8. Vamos con calma, no tenemos afanes. Igual la idea es que se quede entendido. ¿Listo? Entonces, mire cómo la subcutánea con un ángulo de ¿qué? Recordemos, el ángulo de la subcutánea. 45, profe. Muy bien, 45
45, sí, señor. Es una Y si la sustitución. persona es obesa, robusta, 90. 90, haciendo el pliegue, ¿verdad? Porque llevamos ese tejido subcutáneo, no intramuscular, haciendo pliegue. Listo, muy bien. Y la intramuscular, el volumen máximo a aplicar en un área glúteo, ¿cierto? También lo vimos en el muslo, en la parte anterior del muslo, es de 3 a 5 ml. Mire que la intramuscular no podemos aplicar ni 8, no podemos aplicar ni 7, ni 10, vamos con 3 o 5 ml volumen máximo. Esto, ¿para qué? Para evitar que hayan dolores, lesiones a nivel del músculo del paciente. ¿Listo? Principio fundamental, administrar siempre el menor volumen efectivo posible para minimizar el riesgo de lesión tisular, complicaciones locales, es aquellas que aparece rojo, ¿cierto? Con bulto en el área de aplicación, con unos bultos, dolor localizado, molestia al paciente. Entonces, pues obviamente mire que nos están dando una indicación de volumen máximo, entonces no podemos pasar estas indicaciones. Algo que es muy importante en todo esto es que obviamente siempre tenemos una orden médica. ¿Listo? Siempre tenemos una orden médica por escrito y demás. ¿Para qué nosotros debemos tener claro esto? Porque el médico, y lo he dicho en varias oportunidades, puede confundirse, puede tener errores, ¿cierto? Y es aquí donde nosotros vamos con nuestro conocimiento a interactuar con el médico y a decirle, venga, doctor, es una inyección intramuscular y su merced envía ponerle 7 cc, por ejemplo, ¿sí? Es correcta la dosis que su merced quiere administrar, que le administremos al paciente, y yo no le estoy diciendo, doctor, es que lo máximo son 5 ml, mire yo cómo le estoy formulando, le estoy diciendo al médico, le sé llegar, porque en este ámbito de salud tenemos que saber llegarle a nuestros compañeros de trabajo. Y más que hay médicos de médicos, ¿no? Hay personas que sí se dejan hablar, como hay personas que no, que ellos tienen la razón. Entonces, mire cómo yo le dije, doctor, si es la dosis correcta que su merced quiere que le administremos, ¿cierto? Yo no le estoy diciendo es que eso no es así, sino si él ya dice, sí señora, bueno, listo, mire que ya le comenté, le dije, y él aún así me confirma la dosis que quiere que administremos. ¿Listo? Para tener en cuenta que siempre hay una orden médica bajo esta administración de medicamentos. Pero pues tenemos claro nuestro conocimiento, ¿para qué? Para evitar errores, evitar seguir en el error. Consecuencias de la imprecisión. Mire qué consecuencias tenemos al administrar estos volúmenes que no son en las áreas de aplicación o en el sitio de aplicación o la vía de aplicación. Riesgos locales, dolor intenso y hematomas. El hematoma es diferente al bultico que yo le dije que se veía o al abombamiento, es diferente. Un hematoma ya es acumulación porque hubo ruptura de un vaso sanguíneo, por eso en la intramuscular, por ejemplo, recuerden que debemos aspirar, ¿cierto? Y al aspirar no debe haber retorno sanguíneo en una intramuscular. Si hay retorno sanguíneo, ¿qué hago? Retiro y aplico en el otro glúteo o aplico en otra área, porque no podemos aplicarla una intramuscular cuando hay retorno sanguíneo. En la subcutánea no debo aspirar nada, en la intradérmica no debo aspirar nada, y pues en la endovenosa es viable la sangre, ¿cierto? Porque vamos dentro directo al retorno sanguíneo, a la vena. Podemos ocasionar también una lesión tisular de nervios, vasos sanguíneos, y esto le ocasiona dolor al paciente. Por ejemplo, en la parte de los nervios ocasiona dificultad para caminar y ocasiona, en la inyección intramuscular no es simplemente poner y ya. Inflamación, reacciones locales, enrojecimiento, calor en el sitio de la aplicación. Entonces, mire cómo que nos ocasiona una imprecisión en el líquido, en la técnica de administración, en el ángulo de administración según la vía que se va a administrar. Riesgos sistémicos, error en la dosis. Entonces, mire cómo va ligado esto a la pregunta anterior con la orden médica.
error en la dosis, el doctor sería que se equivocó, ¿será que esa sí es en realidad la dosis que él quiere? Podemos dar una sobredosis, ¿cierto? O una subdosis, es decir, que él diga, esto lo quiero dividir para cada 6 horas, 8 horas, y él les ponga que es cada 12 horas, ¿sí? Porque los medicamentos tienen su efectividad o su lapso terapéutico, por así decirlo. Si yo quiero que sea cada 12 horas, ¿es por qué? Porque el medicamento en 12 horas pierde su efectividad. Entonces, todo esto debemos tenerlo comprometido con nosotros en el momento de administrar medicamentos. Y las complicaciones clínicas graves. Acá que podemos ver, por ejemplo, no se le preguntó al paciente si tiene algún tipo de alergia. Son complicaciones graves. Se pasó un medicamento endovenoso, el cual iba diluido, tenía que canalizarse el paciente, iba diluido en 100 cc de solución salina o de lactato, ¿cierto? Y yo lo diluí solamente en 20, en 30. O es más, no lo diluí con buretrol, no canalicé al paciente, sino se lo pasé directamente con la aguja directamente por la vena. Entonces son complicaciones graves y más cuando van por el torrente sanguíneo directamente. La técnica correcta es la única garantía de seguridad del paciente. Es la única garantía que tenemos en esta administración de medicamentos para la seguridad del paciente, o sea, para evitar complicaciones en ellos, para evitar lesiones, para evitar dolores innecesarios, ¿sí? Entonces es muy importante tener claro los ángulos, las vías, ¿cierto? Tener claro los volúmenes a administrar, tener claro lo de los calibres de las agujas, tener claro el volumen que jeringa voy a utilizar. Es muy importante que todo esto vaya enlazado para poder evitar lesiones, complicaciones, daños al paciente, y pues ahí que estamos vulnerando o que estamos no garantizando en el paciente pues su seguridad. La seguridad la debemos garantizar desde el momento que nuestro paciente llega a nuestra institución o desde el momento que yo llegué a un sitio de rescate, ¿cierto? A un sitio de atención prehospitalario. Yo llego y garantizo la seguridad de mi paciente, el cual voy a atender o vamos a atender como equipo de salud. Manejo seguro del material cortopunzante, que es importante. Nunca intentar volver a tapar una aguja usada. Está prohibido reencapuchar. Entonces, recuerden que ya sabemos cuál es el capuchón, ¿cierto? De las agujas. Es prohibido volver a poner ese capuchón. La aguja se debe eliminar inmediatamente en el guardián, que ya la clase pasada les mostré la imagen de los guardianes, que hay de diferentes tamaños. Eso depende del área en el que se esté usando, porque si es un área de inyectología, obviamente necesitamos uno de gran tamaño. Si es un área que se aplican inyecciones una vez por semana, entonces necesitamos uno pequeño, porque ellos cada mes se deben marcar, rotular, y el personal que viene a recoger todo lo de desechos cortopunzantes se lo lleva. Entonces, ¿para qué vamos a tener uno grande si el llenado va a ser pequeño, ¿cierto? Y cada mes debemos cambiar. Entonces, está prohibido reencapuchar. Esto causa accidentes en nosotros como personal de enfermería. Y estos son estos eventos adversos que existen para nosotros, ¿cierto? Que se llaman, ay, se me fue ahorita la palabra, que son lesiones para nosotros y entramos a la ARL, qué fue lo que sucedió, por qué me pinché con una aguja usada, ¿cierto? Fue accidental, expone al trabajador, perdón, a adquirir alguna enfermedad, porque no sabemos el paciente qué enfermedades puede tener, ¿cierto? Transmitidas directamente por la sangre. Entonces queda prohibido
reencapuchar, eliminamos inmediatamente al contenedor, al guardián. El guardián debe estar disponible en el punto de uso. Nosotros no podemos estar en un área realizando todo el proceso de inyectología, todo el proceso de venopunción y tener a 3 cuadras o a 2 habitaciones más el guardián para desechar ese elemento cortopunzante. Lo debemos tener ahí cerca donde estamos trabajando, para de una vez desecharlo porque puedo correr el riesgo de pincharme con una aguja usada. No llenar el guardián más allá de 3/4 partes de su capacidad. Ellos tienen unos cuellitos. Espérame a ver si puedo mostrarles la imagen nuevamente. Guardianes, unos cuellos que se deben llenar hasta ahí, tienen como una seña. El guardián se debe marcar cuando lo voy a abrir. Cuando lo abro, debo marcarlo. El día que lo abrí, que lo puse en el sitio, debo marcarlo en la área. ¿Quién es el responsable de abrir ese guardián, cierto? Y no se debe eliminar agujas con capuchón. Las agujas van sueltas. ¿Qué otras cosas se eliminan en el guardián? En el área de salud, ¿qué otras cosas podemos eliminar en el guardián? Elementos cortopunzantes. ¿Quién me puede decir qué otras cosas podemos eliminar en un guardián? En un contenedor. Sería como los elementos cortopunzantes. ¿Han visto las hojitas de bisturí que los que se retiran puntos? ¿Las conocen esas hojitas de bisturí con las que se retiran puntos? Puntos. ¿Cómo digamos? Por ejemplo, en odontología también hay unos elementos cortopunzantes que se deben desechar en los guardianes o contenedores, ¿cierto? Este es uno pequeño, es una capacidad de 0.3 litros, es portátil, es pequeño, y mire que aquí están desechando la aguja sin necesidad de quitarla de la jeringa. Los guardianes tienen en la parte de arriba un área donde son como unos dientecitos, los cuales de ahí voy a coger y le voy a poner la aguja para que sea extraída. Mire estos dientecitos, ¿sí los ven? ¿Los pueden ver en este guardián? Acá yo empato la aguja sin necesidad de sacarla de la jeringa, jalo la jeringa y la aguja cae al contenedor sin necesidad de hacer ese desempate con mis manos. Y va guardada en el guardián sin capuchón. ¿Listo? Esto no encontré imágenes, ellos tienen un cuellito aquí en esta parte, tienen un cuello, vienen como más gorditos acá y acá un cuello. No se debe llenar totalmente el guardián, se llena más o menos aproximado por acá, por esta parte, las tres 4/4 partes del guardián. Se tapa, mire, ellos tienen un rótulo para marcarlo, la fecha de apertura, el área para el que se abrió y el responsable de la apertura. Se debe tapar, se debe sellar con cinta, con espadadrapo y se debe marcar la fecha de cierre, ¿cierto? Y el responsable de entregarle esto al personal que lleva todo lo de elementos cortopunzantes, todo lo de desechos de peligro rojo. ¿Listo? Separar adecuadamente los residuos según protocolos institucionales. Ahí es donde vamos a mirar que nosotros debemos separar las cosas. Por ejemplo, yo tenía un ortopedista en un área que laboré, un ortopedista que siempre me guardaba en el guardián las agujas con capuchón. Es decir, que ahí uno se da cuenta que reencapuchaba, él hacía infiltraciones, el ortopedista,
y me botaba esas agujas con capuchón. ¿Qué tocó por todo el proceso, todo, pues, seguridad del paciente? Capacitar al ortopedista, y ustedes saben que un especialista, ellos creen que todo lo están haciendo bien, pero nosotros como personal de enfermería debemos saberle llegar, hacerle ver las cosas, por qué están mal hechas, ¿cierto? Y gracias a Dios el ortopedista me cambió, es decir, empezó a ser adherente al protocolo de guardar estas agujas de sus infiltraciones sin capuchón. Es muy importante estar muy pendiente también, mirar de pronto quién es el que está haciendo esto mal y pues obviamente informar inmediatamente, y la idea es capacitar y siempre dar como todos estos puntos de vista desde el fundamento teórico, desde la importancia y desde el por qué las cosas, ¿cierto? Porque nosotros, doctores, que eso está mal, pero ¿por qué? ¿Cierto? Son fundamentos para que él, pues, desde un especialista nos cambie unas técnicas que están siendo mal hechas. Principio crítico de bioseguridad. La eliminación inmediata y segura del material cortopunzante es responsabilidad de quien realiza el procedimiento. Yo no puedo de pronto que mi compañero aplicó la inyección y yo sea la que vaya a eliminar sus elementos que utilizó. No, es la responsabilidad de la persona que estaba realizando el procedimiento y es fundamental para prevenir accidentes. Inmediatamente terminé de aplicar por la vía que, la dosis, la vía que el médico me indicó, inmediatamente elimino los elementos cortopunzantes en sus sitios y las agujas ya van, las jeringas, perdón, ya van para la caneta roja. En algunas instituciones tienen unos botinitos donde las agujas van en otra área. Eso depende de cada institución. ¿Listo? Pero tengo que desechar de manera adecuada y por protocolo todos los elementos que utilicé. La seguridad del paciente, la responsabilidad que tienen como auxiliar de enfermería o que tenemos como personal de enfermería, ¿cierto? Es fundamental en cada procedimiento que realicemos. Recuerden que todo, yo creo que ustedes dirán seguridad del paciente, ya no sabe seguridad del paciente. Pero mire que en cada proceso que nosotros hacemos, garantizamos que la seguridad del paciente sea algo primordial en cada procedimiento. La precisión, el cuidado, la ética de cada uno de nosotros nos guía ¿para qué? Para que cada acción en la práctica clínica sea la adecuada. Tener precisión en lo que estoy haciendo, ¿cierto? Tener cuidado en lo que estoy haciendo y la ética. Garantizar de que si es un volumen de esta cantidad por esta vía, si es ético que yo no corrobore. Sí sería ético que yo no corrobore con el médico o venga, le pregunto a otro colega, ¿será que el doctor se equivocó? Es que estoy dudando, ¿cierto? Porque yo tengo mi conocimiento, pero entonces vamos a indagar, ¿será ético? Ah, no, ahí está la orden médica, yo la voy a administrar. No es ético. El dominio técnico es un acto de compromiso con el bienestar del paciente. Es aquí donde nosotros tenemos este conocimiento, ¿cierto? Todo el conocimiento, pero ¿qué vamos a hacer? La parte técnica, la parte práctica, es el acto de compromiso de parte de nosotros con el bienestar del paciente. Entonces, es muy importante que toda la práctica se haga, ¿cierto? Que todo esté supervisado, que tengamos esa calidad en esa atención, que tengamos esa seguridad, esa ética en esta parte de administración de medicamentos. Entonces tenemos, la clase anterior vimos las vías que espero que le hayan quedado claras, ¿cierto? No son muchas vías, está la oral, la intramuscular, la subcutánea, la intravenosa y la, se me olvidó. Sublingual. La intradérmica. Entonces tenemos oral, en la oral tenemos la oral y la sublingual, ¿cierto? La intramuscular, la subcutánea, la intravenosa y la intradérmica. Estas son unas vías de administración que sabemos los ángulos, cómo se administran, ¿cierto? Es muy importante. Y en esta clase vimos algo relacionado que son los volúmenes
con los calibres de agujas y los tamaños de las jeringas. Como que enlazarlas ellas dos, ¿para qué? Para tener una administración segura de medicamentos. Tengo acá algo que en este momento se me viene a la mente, que tenemos otra vía de administración. De pronto alguien me dice que otra vía por ahí que se nos escapó. Profe, pues digamos que aquí no se usa mucho, pero ese intraóseo. Bueno, yo he ¿Perdón? usado intraósea, profe. Profe, la tópica, diría yo. Sí, intraósea, bueno, esas son como las infiltraciones que hace el ortopedista. Él hace esas infiltraciones a nivel óseo. Pero bueno, la tópica, tenemos una tópica, hay anestesia tópica, ¿cierto? Pero mire que tenía en mente otra, que es otras dos, que es la anal. ¿Han escuchado? Sí, señora, por el nivel de absorción que tiene el intestino. Sí, señor. Muy bien, la vía anal. Entonces, estos se ponen, más que todo son los enemas, ¿cierto? Para evacuación. Hay medicamentos también anales por la absorción rápida que tiene. Listo, está la anal. Y la otra, intravaginal. También, ¿verdad? Estos óvulos para tratamientos intravaginales. Esta es otra vía de administración. Quiero entrar, se las nombré porque yo sé que las otras requieren una técnica, ¿cierto? Que son de aguja, jeringas, dosis, ángulos. Las otras, pues ya van, es como una parte, no sé, no he mirado el pensum, si más adelante de pronto se ve, porque deben tener diferentes posiciones, por ejemplo, para la anal, para la intravaginal. Pero voy a mirar el pensum dependiendo, y si no, un día en un breve les monto 2 diapositivas para mostrarlas, ¿cierto? La anal y la intravaginal. Y un compañero por ahí nos dijo la tópica. Muy bien, hay anestesia tópica. Hay medicamentos tópicos para heridas, para quemaduras. Muy bien, mire cómo entre todos miramos diferentes vías de administración de medicamentos. Recordemos que con CELAC Colombia la formación es con calidad y el compromiso es hacia los seres humanos. Recuerde que estamos al servicio de las personas, somos personas de salud, personal de salud encargadas de atender seres humanos. Y todo esto nos garantiza una seguridad del paciente en la atención que estamos brindando. Muchas gracias por su atención, por toda la dedicación, por estar siempre tan activos, son muy participativos, a la escucha, y espero pues que haya sido de aprendizaje. Yo sé, y como lo dice iniciando, que pues esto es más hacia el área práctica, ¿cierto? Pero importante tener el conocimiento teórico para que pues en la práctica podamos hacer las cosas de mejor forma y pues con el compromiso de que de la seguridad del paciente, que es el pilar fundamental siempre que atendemos una persona. Que eso no se nos puede olvidar, ¿verdad? Preguntas, compañeros. Profe, de pronto, ahorita con lo de intraóseo, digamos que no sé qué tanto lo usan en intrahospitalario, digamos que en algunos escenarios de combate y de trauma, digamos, se usa porque se tiene como mejor capacidad de ingresar al hueso, es generalmente, ahí puedo estar errando en la tibia, y se hace con unos accesorios especiales, pero no es tan usada aquí en Colombia. No sé intrahospitalariamente si también usan el hueso, pero nosotros en trauma, Es algo en para combo- emergencia. exactamente, sí Intrahospitalaria señor. no es algo para emergencia, sí, señor. Y de pronto también porque es más, digamos que es más viable en una vía intravenosa difícil canalizar Difícil. Muy sobre o entrar por el hueso que bien. canalizar. Sí, señora. Muchas gracias, profe. Muy No, no, amable. señor. Sí, señor. Es un acceso
de emergencia y se utiliza de pronto en un área hospitalaria, no es muy común utilizarla en un área intrahospitalaria. Entonces, cuando hay un difícil acceso endovenoso, cuando, por ejemplo, no se encuentra la vena, es difícil y necesitamos sí o sí administrar medicamentos, entonces fue imposible, se hace esta vía intraósea, pero pues de poco uso a nivel hospitalario, es más un acceso de emergencia. Listo. Muchas gracias a todos por estar presentes, que tengan buena noche, felices fiestas para todos, feliz Navidad. Nos vemos en una otra oportunidad con temas de interés, con temas muy agradables. A mí me parecen que estos son temas álgidos para nosotros como personal de enfermería y que pues vamos a poner en práctica en nuestro día a día. Que estén muy bien y espero vernos de Feliz nuevo. Navidad, profe. Feliz Navidad, profe y Igualmente. compañeros. Muchas gracias. Gracias, profe. No, gracias a ustedes por estar en sala y siempre atentos. Feliz Navidad y que estén muy bien. Disfruten en familia.